desde la remota distancia y sí estaba escuchando a Leo Zuckerman y le recomiendo una barbacoa de setas. Hace casi 2 meses se detectó el primer caso de COVID-19 en América Latina. El 26 de febrero se confirmó un caso en Brasil y solo un día después uno aquí en México, o el primero en México. Hoy se estima que en Latinoamérica hay casi 130,000 casos ya confirmados. ¿Qué medidas están aplicando los distintos países? ¿Cuáles han sido las medidas más eficientes? ¿Qué podemos esperar para la economía de América Latina? También hablaremos de la propuesta presentada por México ante la Organización de Naciones Unidas, ante la ONU, para garantizar que todos los países tengan acceso equitativo a medicamentos y vacunas. ¿Qué significa esto? ¿Es un triunfo de la diplomacia mexicana o no? Y esta noche 4 expertas y expertos en asuntos internacionales nos acompañan para analizar este y otros aspectos del COVID-19 en América Latina. Acompáñanos desde la remota distancia. América Latina con tantas similitudes como peculiaridades. Un día antes de confirmarse el primer caso de COVID-19 en México, se registró o se confirmó el primero en Brasil, un país gobernado por un escéptico de la enfermedad, quien ha encabezado marchas para acabar con las medidas de aislamiento. Perú ha instrumentado un interesante plan de ayudas. Chile aparentemente pudo aplanar ya la curva y Ecuador se vio completamente rebasado. Veamos el contexto. El 26 de febrero, Brasil confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina. 33 naciones latinoamericanas han sido afectadas por el virus, encabezadas por Brasil, Perú, Chile, Ecuador y México. Brasil informó que las personas con trabajo informal recibirán un apoyo de $115 durante 3 meses. También se anunciaron facilidades para que empresas y particulares renegocien sus deudas con la banca pública, y la banca privada otorgó una prórroga al pago de deudas. La postura escéptica del presidente Jair Bolsonaro generó desencuentros con su ministro de Salud, a quien despidió por insistir en medidas generalizadas de aislamiento social. En Perú, el aislamiento social es obligatorio hasta el 27 de abril. Se dispuso la entrega de un bono de $108 a 3.5 millones de hogares pobres y se pueden retirar hasta $685 de las cuentas de ahorro individual para el retiro. Para evitar quiebras y faltas de pago, se otorgaron créditos a 350,000 empresas nacionales que están al corriente en su pago de impuestos. De ellas, 314,000 tienen menos de 10 trabajadores. En Chile, hay un estricto sistema de aislamiento social y es el país que más pruebas ha aplicado en la región. Se aprobó la entrega de un ingreso familiar de emergencia que se dará gradualmente a unas 4.5 millones de personas durante 3 meses. En Ecuador se declaró el estado de excepción con la aplicación de un toque de queda. También se puso en marcha el plan Toda una Vida para entregar despensas y apoyos económicos a familias vulnerables. Punto y contrapunto. Primer tema para platicar y para discutir esta noche de viernes. Y nos acompaña Aide Reyes. Ella es asesora legislativa e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Cómo estás, Aide? Muy buenas noches. Muy bien, Genaro, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, a ti y a todo tu auditorio, igual que mis colegas que me acompañan en esta mesa virtual. Igualmente. Jorge Armijo de la Garza, el secretario ejecutivo del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX, y también. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien, muchas gracias. Te saludo a la distancia y feliz de estar nuevamente contigo. Igualmente. También está con nosotros desde la remota distancia Lila Abed. Ella es analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Genaro, muy bien, feliz de estar contigo. Un saludo a todo el público. Y estamos también tratando de hacer contacto con otro compañero de la mesa, que es también integrante del programa de Jóvenes de Comex, y con Alejandro Guerrero, quien es politólogo, economista e internacionalista, pero todavía no podemos tener la conexión. A ver, empezamos contigo, Lila. ¿Cómo ves este panorama? En efecto, ya casi 2 meses de que se registraran los primeros 2 casos en los 2 países más grandes de la región, en México y en Brasil. Por supuesto que hemos visto información diferenciada de lo que están haciendo los distintos países también. Veíamos también al principio de la pandemia el presidente Bolsonaro, que seguía manteniendo sus reuniones, sus meetings muy masivos y que prácticamente pues desconocía esta pandemia o esta enfermedad. Aquí en México también se le criticó mucho al presidente López Obrador que no suspendiera sus giras. Eventualmente las acabó suspendiendo, pero sobre todo el acento creo que ha estado, y vamos a tratar de concentrarnos más en nuestros vecinos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Genaro, yo creo que, como bien dices, la región de América Latina es un mosaico de diferentes estrategias que han implementado los diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, pero si algo es cierto es que la comunidad internacional y aquellos países que han sufrido el brote de la pandemia antes que le haya llegado a la región de América Latina, sea ya China, Europa o Estados Unidos,
A América Latina le llegó un poco más tarde, ha tenido 2 meses desde el primer brote en China, reportado a la Organización Mundial de Salud, 4 semanas después de Estados Unidos, y lo que se ha aprendido es que medidas de mitigación y de supresión fuertes son aquellas que logran aplanar la curva, disminuir los fallecimientos, contener y hasta cierto punto tener la tasa de mortalidad baja, justamente para no rebasar los sistemas de salud pública. Y creo que en América Latina hay países como Brasil, como lo hemos visto, que no han tomado las medidas necesarias y que inclusive están diciendo que, como decía el presidente brasileño, que era una gripita, ¿no? Y no es ninguna novedad y no debe de sorprendernos entonces que aquellos países que no han implementado y no han adoptado estrategias fuertes de supresión son aquellos que están viendo que tienen más casos registrados de coronavirus, como Brasil, que tiene más de 50,000 casos al momento, con más de 3,400 muertes, y México ya tiene más de 12,000 casos, más de 1,200 muertes, y si bien Ecuador es el segundo país con más casos registrados, las tasas más altas de mortalidad, y ahí es donde creo que es muy importante, son en aquellos países que no han de nuevo implementado estrategias fuertes, como en Brasil, que tiene una tasa de 6,93% de mortalidad, y luego México tiene una tasa de mortalidad del 9,1%, que si bien ha tomado medidas, como lo hemos visto con el subsecretario Gatell, no las han hecho obligatorias, no han hecho toque de queda, claro, no han implementado cierre de fronteras. Entonces yo creo que vamos a ver que aquellos que sí aprendieron de la experiencia internacional y de otros países son aquellos que van a poder aplanar la curva y que van a tener menos fallecimientos y que van a tener más éxito hacia adelante, Genaro. Claro, al mismo tiempo, Aide, como bien menciona también Lila, evidentemente el caso, estoy viendo el mapa en tiempo real que publica la Universidad Johns Hopkins y que tiene todos los casos de COVID a nivel mundial actualizadísimos. Brasil, en efecto, ya casi 53,000 casos con más de 3,670 muertes, pero cada país está midiendo de una manera distinta, entonces realmente no se puede comparar porque hay quien aplica este llamado modelo Centinela, hay quien está haciendo pruebas masivas, entonces realmente no tenemos una visión muy clara y además también evidentemente muchos países están subreportando los casos, Aide. ¿Qué destacarías tú de este tema de América Latina frente al COVID? Un poco también las medidas diferenciadas, algunos toques de queda en algunos países. En Argentina, el presidente Fernández sobrevolando la capital de Argentina, Buenos Aires, viendo que la gente se quedara en casa, con medidas incluso de la policía golpeando a gente en algunos pueblos de Perú para que se regresaran a sus hogares. Bueno, creo que no solamente los países que integran la región de América Latina son los únicos que han tenido que aprender cómo reaccionar ante el COVID, también los organismos internacionales que están acompañando toda esta crisis, como es la misma ONU, pues ya se han pronunciado al respecto. Efectivamente, si bien la OMS recomienda el aislamiento social, la distancia, el lavado de manos y toda esta serie de estrategias sanitarias que se refuerzan obviamente mucho con la parte de cumplir con una cuarentena todos y entender dentro de nuestra civilidad que lo tenemos que hacer todos los que lo podamos hacer, quedarnos en casa. También se entra otro elemento a este debate, que es la parte de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto que hay países que están tomando estas medidas restrictivas y que han aprendido de la experiencia que ya hubo, empezando por China, que ahorita si lo comparamos con otros países, pues ya tiene mucho menos casos que, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, pues ya por 30,000 casos más y ya le llega a lo que tuvo China, que fue donde inició la pandemia. Sí podemos nosotros entender que vale la pena tomar las buenas prácticas, pero también como ciudadanos en la región tenemos que entender que si no las hacemos, pues nos estamos anotando de manera automática en una lista de muerte, ¿no? No cumplir con las recomendaciones es automáticamente eso. Si bien en Perú, que hace rato lo mencionabas, tienen estas medidas restrictivas y que además tienen una consecuencia en términos económicos si las rompes, y si en Colombia estaban utilizando la tecnología a través de los drones para vigilar que se cumpliera la cuarentena, en México, con la población que tenemos de 120 millones de habitantes, es obviamente mucho más difícil que la capacidad institucional de la vigilancia del Estado federal pueda estar viendo que se cumpla una situación así como es un toque de queda, como que se acabe aumentando. Eso yo creo que también vale la pena destacar. Y se está tratando de hacer un balance entre lo que es respetar los derechos humanos de la población, exhortar a su civilidad y, por supuesto, también en las medidas que aquí vale la pena destacar, los gobernadores están implementando. Si bien el gobierno federal
La Secretaría de Salud reporta este 24 de abril de 2020 que en México son 12.872 casos confirmados acumulados de COVID-19, 4.502 confirmados activos. Además, hay 7.889 casos sospechosos y 41.573 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 1.221 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Es una sombrilla bajo la cual actúan todos los estados. También los estados están actuando de manera independiente pero coordinada. A lo que voy son autoridades sanitarias también, lo ha dicho el secretario de Salud, el vocero, en este caso del COVID, y te pongo ejemplos como en Chihuahua, que ahí puede haber incluso cárcel, te pongo ejemplos como Oaxaca, que se acaba de decretar ayer, ¿no? que tenemos que aumentar las medidas de cuarentena, que usemos cubrebocas en las calles. Eso es un tema importantísimo y que la verdad que creo que abre espacio como para otro debate, porque no lo han remarcado tanto, y en algunos lugares sí, en otros no. Ves algunos funcionarios con cubrebocas en diferentes regiones de no ha habido Latina. como una respuesta unificada, digamos, por parte de los gobiernos, sino muchas diferencias. Pero en efecto, Jorge, ahí depune el punto, creo que es un punto central, esta tensión que hay entre las medidas que toman los gobiernos más democráticos, digamos, frente a los gobiernos que están exigiendo o que están tomando medidas un poco más autoritarias. En América Latina, digamos que siempre la democracia ha tenido sus problemas. Cada año que se mide el Latinobarómetro, ¿cuál es la percepción y el apoyo que la gente tiene en la región, desde México hasta Tierra de Fuego, hasta Chile y Argentina? Pues casi siempre está bajando, digamos, el apoyo que la gente tiene a la democracia, y aumenta más bien el apoyo que la gente pide o tiene hacia ciertos gobiernos autoritarios. ¿El COVID está tal vez pronunciando esto? ¿Lo ves también así, Jorge? Completamente. ¿Y es un peligro o no? También digo. Yo creo que es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la región en su conjunto. Vamos, yo identifico de entrada que hay dos grupos distintos de países en términos del tipo de medidas y cómo han enfrentado la crisis. Como ya lo mencionaba, por un lado tenemos a aquellos países que se han tomado con seriedad la situación y han adoptado las medidas en tiempo, considerando que tuvimos un buen margen para pensar y ver de qué manera podíamos atender la situación frente a los tiempos de China. Entonces, por un lado tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile, tenemos incluso el caso de Perú, que incluso estamos viendo cómo en el caso de Chile el presidente Piñera pues estaba en un nivel de aprobación, pero por los suelos, y logró duplicarlo a partir del buen manejo que ha tenido con las medidas para enfrentar la pandemia. Pero del otro lado, el otro extremo es el grupo 2, donde tienes el caso de Brasil, donde tienes el caso de Venezuela, donde tienes el caso de Nicaragua, y yo pondría en medio el caso de Salvador, que viene también con medidas que fueron muy a tiempo, como la restricción de los viajes de Asia, Europa, pero tienes un presidente que día con día te sorprende en redes sociales publicando cosas que no entiendes realmente a qué está jugando, ¿no? Entonces, y en caso específico de la democracia, me parece que el riesgo es los procesos electorales que se estaban consolidando en la región, el caso específico de Chile con el plebiscito. No hay que dejar de lado que Chile está viviendo una crisis política muy profunda de representación en el país. El caso de Bolivia, que después de un proceso muy cuestionable, tanto por la Organización de los Estados Americanos como por la sociedad en su conjunto, pues están aplazando este proceso electoral que vendría a traer mayor estabilidad. En el caso, por ejemplo, de Brasil, muy relevante que se avecinan elecciones locales, y casualmente, por un lado, el ministro de Salud pues se tuvo que ver forzado a renunciar porque su popularidad estaba subiendo más que la del presidente, y hoy anunció su renuncia el ministro de Justicia a raíz de una cuestión ahí un poco complicada en términos de se vio presionado para que hubiera podido nombrarse un funcionario de alto nivel. Entonces estamos viendo que estos procesos están impactando directamente, la pandemia está impactando los procesos que estaban llevando a cabo en la región. Sí. El caso más importante es Colombia también y Venezuela, que pues ya podremos hablarlo más a detalle.
Y déjame integrar la conversación a Alejandro, que ya está también en línea, también Alejandro Guerrero, integrante también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Espero que hayas podido seguir la conversación que estamos teniendo aquí con los colegas a la remota distancia, Alejandro. Hemos estado destacando hasta ahorita las respuestas diferenciadas de los gobiernos de América Latina y por supuesto también pues un poco el tema de cómo la democracia cada año va bajando, digamos, en la percepción que hay entre los ciudadanos, y el COVID está un poco pronunciando o acentuando este desencanto tal vez con la democracia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú? Así es, Genaro. Bueno, ante esta insuficiencia, ante esta falta de servicios de salud en la región, que se han visto rebasados los gobiernos en esta pues muy lamentable pandemia que está pasando por todos los países de la región, pues le ha pegado, ha impactado en los procesos democráticos y ya ha generado un desencanto con la democracia en la región. Claro. Ahora, tenemos también que hablar, nos falta, por supuesto, solamente hemos tocado hasta ahorita los temas de política, un poco la respuesta a los distintos gobiernos. Ya mencionaba Jorge también el tema de la popularidad de los presidentes. Evidentemente, el tema que apenas empieza a mostrarse dentro de la crisis del COVID es el económico. Pero, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y dejamos el tema económico, las respuestas que están dando los gobiernos para el último bloque, porque al regresar de la pausa vamos a hablar sobre la propuesta que México empujó en Naciones Unidas y que respaldaron casi 180 países para impulsar investigación y desarrollo de vacunas contra el COVID-19 y evitar la especulación de insumos y medicamentos. Nos estamos a punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Acceso equitativo a productos sanitarios, unidad y solidaridad frente a la pandemia, así como ampliar la fabricación de insumos médicos y fortalecer las cadenas de suministro, son los puntos planteados por México en la propuesta hecha ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La iniciativa fue adoptada por el 93% de los países que forman parte de la Asamblea General. ¿En qué consiste? ¿Tendrá un impacto real en el combate al COVID? Veamos el contexto. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este 21 de abril la propuesta de México para evitar la especulación de insumos médicos ante la epidemia de COVID-19. La petición propone que la Organización de las Naciones Unidas intervenga para garantizar que todos los países tengan acceso equitativo al equipo médico y vacunas contra el COVID-19 y evitar que se lucre con estos insumos. Presentada por México, la iniciativa alienta a que todos los Estados miembros de la ONU colaboren para aumentar la financiación de la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos y fortalezcan la cooperación científica internacional para combatir la enfermedad. También exhorta a que los países adopten medidas para evitar la especulación y la acumulación indebida que puedan obstaculizar el acceso a los medicamentos, vacunas, equipo de protección personal y equipo médico. Esta iniciativa se deriva de la postura presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la sesión virtual de la Cumbre Extraordinaria de Líderes del G20 realizada el 26 de marzo. López Obrador señaló entonces que ante la escasez de insumos, quienes cuentan con más recursos económicos acaparan los recursos y los países más pobres resultan los más afectados. Tras recibir el respaldo de 179 países, la propuesta fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, la resolución constituye un mandato al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que intervenga a través de otras instancias del organismo multilateral para garantizar el acceso justo y equitativo a medicamentos y equipo médico. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir, el plano multilateral de la diplomacia mexicana, que se presumió mucho, digamos, este acuerdo en una mañanera en donde estuvo el representante también de México ante Naciones Unidas, hablando precisamente sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta mexicana. ¿Cómo la ves, Alejandro? ¿Realmente importante o es solamente palabrería diplomática que no va a tener ningún efecto? No, yo creo que es una iniciativa muy positiva, Genaro, presentada, por cierto, con gran audacia y muy positivamente por el embajador Juan Ramón de la Fuente, que por cierto pues estaba convaleciente de COVID-19. Y bueno, esta propuesta que México presenta, y como se dijo previamente, pues se expuso en la cumbre extraordinaria de líderes del G20, ¿no? Este mecanismo informal de concertación política y social y económica de las economías más importantes del mundo, ahora presidida por Arabia Saudita.
previamente y que fue ahí muy bien aceptada. Ahora, Naciones Unidas, México considera urgente la intervención de la organización para dar una respuesta internacional coordinada para ampliar rápidamente la fabricación y fortalecer las cadenas de suministro médicos esenciales. Yo creo que es una medida muy positiva, una iniciativa que pone a México pues, como líder en este tema, y más allá de un pronunciamiento de tipo político, pues se busca que la ONU tenga pues mayores instrumentos para intervenir en estos asuntos. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Jorge? De verdad sí es algo tan relevante como está mencionando Alejandro. Yo también lo considero, pero digamos, por tratar de poner un contrapunto. La Secretaría de Salud reporta este 24 de abril de 2020 que en México son 12.872 casos confirmados acumulados de COVID-19, 4.502 confirmados activos. Además, hay 7.889 casos sospechosos y 41.573 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 1.221 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. En la mesa, pues si estás por supuesto de acuerdo, pues bueno, estás de acuerdo. No, mira, la verdad es que celebro la iniciativa de México y el liderazgo que están tomando en el ámbito internacional. Aquí vemos una vez más cómo la mejor política exterior no necesariamente es la política interior, y entonces vemos cómo México está buscando esfuerzos para justamente desde la perspectiva de países en desarrollo tratar de atender las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de estos países. Pero hay un pequeño detalle. La Organización Mundial del Comercio es realmente quien tiene mayor capacidad para incidir sobre facilitar el comercio y el intercambio de este tipo de productos. Y hay un tema que me parece que es muy relevante y lo podemos observar en la lista de los países que votaron a favor de la resolución. Hay dos países que faltan, entre ellos es Estados Unidos y Rusia. Sí. Y casualmente Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad, es además uno de los principales proveedores de este tipo de medicamentos y productos médicos tipo tapabocas, gogles, etcétera. Y además es uno de los principales exportadores junto con China y Alemania. Entonces estamos viendo cómo uno de los países que realmente puede generar un cambio no está, digamos, involucrado en este tipo de esfuerzos. Y además a eso hay que sumarle que constantemente está afectando la capacidad de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud, lo que merma en todo sentido la posibilidad de poder lograr consensos significativos que logren facilitar. Y nada más por dejarte un dato, realmente Estados Unidos junto a Alemania y China son responsables del 40% de las exportaciones. Entonces, todo el restante queda en manos de aquellos países que sí apoyaron y respaldaron esta iniciativa, que celebro que se haya dado y con esa magnitud de respaldo. No obstante que para lograr un impacto real, pues tenemos que dejar de lado esta visión nacionalista y tratar de buscar mayor coordinación, mayor intercambio y quitar esos obstáculos que en el caso de Estados Unidos pues vemos que tiene guerras comerciales con distintos países y su política es proteccionista. Entonces veo limitado el alcance en ese sentido. A ver, como mencionas el caso de Estados Unidos, quiero traer a colación a Lila, porque también hoy se anunció por parte del gobierno de Estados Unidos el envío de ventiladores, y dentro de la lista de los países que van a recibir algunos de estos ventiladores estadounidenses está México hasta arriba, como había ya dicho el canciller Ebrard y el mismo presidente López Obrador hace algunas semanas. ¿Cómo ves esta cooperación, Lila? Esta cooperación binacional, había empezado muy mal la relación bilateral entre México y Estados Unidos a inicios de este sexenio y ahora, al parecer, pues están entendiéndose en todo. Pues mira, yo creo, primero me gustaría diferir un poco sobre la resolución presentada por México ante la ONU. Mira, aplaudo como siempre que México esté al frente de temas internacionales, especialmente ante esta pandemia que estamos viviendo a un nivel global. Pero más allá de que haya sido votada por 93%, es decir, 179 países de los 193 miembros de la ONU, es una resolución que la votó la Asamblea General
donde realmente no es jurídicamente vinculante. Es decir, en términos prácticos no se puede hacer mucho más allá de que el secretario general Guterres puede cooperar más y estrechar más lazos con la Organización Mundial de la Salud, y dado que esta resolución pedía que se establezcan precios justos para los medicamentos, que haya acceso equitativo a equipo médico y a medicinas, y que haya un desarrollo para una vacuna e investigaciones en conjunto. En realidad, las únicas resoluciones que son vinculantes son las del Consejo de Seguridad, el cual ahorita está viendo un texto que está por tal vez aprobar en unas semanas, pero más allá de eso, en realidad es una resolución diplomática, es un triunfo diplomático, una petición política que se tradujo en una resolución en la ONU, pero más allá de eso, en términos prácticos, no creo que vaya a cambiar mucho el escenario global. Ahora, viendo que también hay un ataque hacia el multilateralismo a nivel global, cada país ha puesto ciertas medidas proteccionistas para evitar la exportación de equipo médico y de medicamentos hacia el exterior. Se ha recluido más dentro de sus fronteras, y lo estamos viendo con Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos, para contestar tu pregunta, Genaro, hay que ser muy sinceros. O sea, ahorita están ya proviendo el tema de los ventiladores, porque ya tienen suficientes para poder exportar, pero aparte los están vendiendo, no se los están donando. Sí, no es ningún regalo. Claro. Exactamente. Aparte, igual que ahorita, como dijeron, bueno, va a absorber 300,000 de los 300,000 barriles que le tomó por parte de México en esta negociación que se hizo con la OPEP Plus. México en realidad le está dando las riendas de Pemex a Estados Unidos. Trump también ahorita, ya como tú bien sabes, dio una orden ejecutiva para frenar la migración los próximos 60 días. Es decir, hasta cierto punto el gobierno estadounidense está viendo a México como un aliado muy pequeño, el cual lo puede doblar en cualquier momento. Cada que puede, sí dice que Andrés Manuel, cada que puede Trump dice que Andrés Manuel es su amigo, pero en realidad siempre le dice, bueno, sí, pero tiene toda su Guardia Nacional desplegada en nuestra frontera, ¿no? Hasta cierto punto ellos se han doblado, nosotros hemos doblado a México, y mira, hasta su propio ejército está protegiendo los intereses de Estados Unidos. Entonces creo que hay que ser muy cautelosos también con las medidas adoptadas por Trump, porque siempre hay una agenda política detrás, y es un ciclo electoral en Estados Unidos. Del tema de las visas y las green cards tuvo que recular respecto al tema de trabajadores temporales y principalmente trabajadores del campo, porque hubo una protesta ya por ciertas cámaras de comercio, ¿no? Hay de contrapunto a lo que mencionaba Lila, la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿o quieres también tocar el plano multilateral y la importancia, por supuesto, de esta iniciativa presentada por México en Naciones Unidas? Yo creo que a mí me parece muy importante el tema de esta iniciativa que presentó México, precisamente porque siente un precedente. Si bien, y tiene la razón Lila, no va a lo mejor a surtir ningún efecto concreto. Hemos visto agendas importantes que adoptan todos los países, como es los objetivos del milenio, luego los postmilenio y ahora la 2030, pero no hay ni siquiera, aunque todo el mundo vaya y participe, nada que les dé un castigo, que diga, si tú no lo cumples, esta es la sanción que tienes. No pasa absolutamente nada más que algún documento donde diga, no las cumplió el mundo, no las cumpliste tú, y se acabó. Entonces, creo que menos en esto, donde va a haber intereses económicos muy fuertes, cruzados, y además intereses de un juego de poder, en donde este tablero del orden mundial se puede reacomodar, pues va a ser un poco complejo que lo veamos. Pero ¿por qué sí es importante? Bueno, vale la pena recordar que México es el principal contribuyente de la ONU en América Latina. Entonces, por supuesto que se le tenía que tomar en cuenta primero el posicionamiento en el grupo del G20, y pues fue un buen trabajo de cabildeo por parte de la misión de México ante la ONU, que por supuesto que tiene que demostrar que está haciendo algo en este momento, ¿no? Es una especie de alzar la mano dentro de este panorama regional para decir, tenemos un liderazgo positivo que contrasta obviamente con la parte negativa de Bolsonaro, que pues ahorita ya es del otro segmento, ya lo abordamos el otro segmento, pero a mí sí me parece muy destacable por eso, ¿no? El papel de Marcelo Ebrard, la propuesta del presidente, apoyada obviamente por él, y también de Juan Ramón de la Fuente. Es un precedente del cual después, a pesar de que solamente puede quedar en un pronunciamiento político, pues después muchos países pueden retomarlo y decir, a ver, todos los 179 países dijimos que queríamos justicia, equidad, no acaparamiento en el tema de salud
esta salud mundial, porque no habíamos enfrentado un reto de este tamaño en esta generación. Claro. Y por último, porque también quisiera tocar este tema que está también, es bastante evidente, digamos, Alejandro, el tema de la cooperación bilateral con China. Hemos visto también puentes aéreos, ya varios aviones mexicanos de una aerolínea mexicana haciendo un puente aéreo, como lo llamó el canciller Ebrard, trayendo material médico, una buena cooperación también entre México y China en ese sentido, yo diría buena cooperación, una buena respuesta en América del Norte, también entre México y Estados Unidos y Canadá con el tema del COVID, pero también con China. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente se ha estrechado lazos con China, con Estados Unidos. Hemos encontrado una muy buena respuesta, un buen apoyo por parte de China y de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que ha sido parte de los esfuerzos que ha hecho la Cancillería para encontrar pues insumos médicos por parte de China y que nos estén apoyando en ello, ¿no? Además con la experiencia que ellos han tenido. Claro. Bueno, pues déjame hacer una pausa y regresando de esta hablaremos ya del último bloque de la noche. Las distintas estrategias instrumentadas por los países latinoamericanos frente al COVID han implicado en algunos casos poner en riesgo las libertades esenciales de la población y en otros su derecho a la salud, y vamos a ver también las respuestas en materia económica. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. La Secretaría de Salud reporta este 24 de abril de 2020 que en México son 12.872 casos confirmados acumulados de COVID-19, 4.502 confirmados activos. Además, hay 7.889 casos sospechosos y 41.573 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 1.221 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y, sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Detenciones arbitrarias, comunidades con hambre, cuerpos en las calles ante la crisis generada por el COVID-19. Algunos gobiernos de América Latina han minimizado la enfermedad, mientras que otros han aprovechado para instrumentar medidas que ponen en riesgo a su población más vulnerable. Veamos el contexto. Mientras algunos gobiernos de América Latina han minimizado las consecuencias de la pandemia, otros enfrentan situaciones extremas y han recurrido a medidas drásticas. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro minimiza efectos del virus y se opone a la suspensión de actividades no esenciales. En Guatemala, desde el 23 de marzo hay toque de queda y hasta el 12 de abril estuvo prohibido el traslado entre regiones. El Salvador, sin decretar toque de queda, tomó medidas similares. El presidente Nayib Bukele ha utilizado Twitter para ordenar al ejército instalar cercos sanitarios donde considera que la población incumple la cuarentena domiciliar obligatoria. Quienes violen las medidas de aislamiento pueden ser enviados a centros de contención en donde permanecen 30 días. En Ecuador, los hospitales y servicios funerarios fueron rebasados y las imágenes de cadáveres en las calles se dieron a conocer en todo el mundo. Colombia está en cuarentena total desde el 25 de marzo y aunque el gobierno anunció ayudas, en varias ciudades se colocan banderas rojas en las ventanas como señal de hambre. Amnistía Internacional advirtió además que los pueblos indígenas en cuarentena no han recibido ningún tipo de apoyo, por lo que morirán de hambre si el Estado no actúa inmediatamente. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema que está muy conectado con el primero, con el que abrimos la discusión esta noche. Podemos empezar ahora con Aide. El tema de las cómo ponderar las libertades, digamos, de las democracias de América Latina frente a una pandemia como el COVID-19. Hay esta pulsión autoritaria por parte de muchos gobiernos que quieren decretar toque de queda. No ha sido el caso mexicano, que así como bien mencionabas, en algunos gobiernos estatales, algunos gobiernos regionales han tratado de meter medidas un poco más severas. En América Latina, ¿qué es lo que esperamos ver en las próximas semanas? Si quieres puedes meter también ya de una vez el tema económico, que por cierto me gustaría invitarlos a una mesa exclusivamente sobre las respuestas económicas de América Latina frente al COVID-19. Aide. Sí, muy bien, gracias, Genaro. Mira, efectivamente es muy complicado, como lo mencionamos hace rato, que en un país como México, 120 millones de habitantes, donde además tenemos esta memoria histórica sobre la represión en cuanto al tema de derechos humanos, tú metes medidas de esta naturaleza, pues puedes escalar con problemas que no puedas controlar. Entonces puedes tener ya dos frentes abiertos, por un lado la parte de salud y por otro lado la parte social.
habido protestas en América Latina, en varios países por diferentes motivos. Hace rato veíamos en efecto los pañuelos rojos, o que son totalmente antagónicas al tema de decir me quedo encerrado en casa y protesto con un pañuelo rojo, no, viendo a la inspiración personalizada de la estupidez humana que es Bolsonaro, cabezando una protesta diciendo que está en contra del aislamiento, pero pues ahí opera lo contrario, que es que los gobernadores están tomando acción y son ellos quienes están imponiendo las medidas restrictivas en un país como es Brasil, ¿no? Y que también pues sería totalmente pues muy complicado meter una cuarentena como la estamos viendo en Perú, como la estamos viendo en El Salvador, que pues admira tener 261 casos, o como en el caso de Colombia, que están con drones y todo eso que platicamos hace rato. Creo que aquí hay un factor, todos están siguiendo una recomendación que ha sido emitida por Naciones Unidas desde el principio, que hay que hacer mucha inversión en cuanto a los apoyos sociales, apoyos directos, estas transferencias directas a la ciudadanía. En el caso de México, pues ya hay programas sociales, y yo veía que en la mañana tú retuiteabas algo de Oxfam, y efectivamente tienes razón, estos programas sociales que sí, van dirigidos a una parte de la población, pero no cubren todo. Yo he por muchos lados tratado de debatir esta parte de la clase media, de esta parte también de los profesionistas que quedan como en vilo, ¿no? Que puede ser que los créditos de 25,000 pesos sí alcancen para una buena parte de la población, pero quizá no para todos aquellos que tienen nóminas un poco más pesadas, quizá necesitan estímulos de otro tipo, como ayuda económica, que ya lo platicabas, que sería otro programa, pero creo que los apoyos sociales han sido muy trascendentes en el caso de México, en el caso de Perú, lo que estábamos viendo hace rato también es muy importante, pero avecina una crisis para todos los países del mundo. Creo que tenemos que entender la manera de hacer la política económica y de tener nuestra economía política de manera distinta. Tenemos que entender que hay que cambiar muchos hábitos, que hay que renovar no solamente a nivel nacional muchas visiones de cómo convivir economía, cómo convivir política y cómo convivir naturaleza también, ¿no? Creo que este es un tema bien importante, y para América Latina, sobre todo por ser un lugar tan rico en recursos naturales, vale mucho la pena que lo vayamos viendo como un ensayo de lo que podemos hacer ante dos crisis que se nos pueden avecinar. Una, la crisis de cambio climático, donde por supuesto al ser países en vías de desarrollo estamos más expuestos, pero por ser también países con muchos recursos podemos enfrentarla mejor, recursos naturales me refiero, y también la crisis migratoria, que al final del día es algo que todavía no logramos solucionar, y que cuando migran, las personas también migran todos sus problemas, los problemas económicos y en este caso los problemas de la salud. Claro. Jorge, ¿coincides con la lectura de Aide? Mira, yo con lo que coincido es que el contexto en el que América Latina se ve inmerso viene ya de varios años, principalmente en términos de crisis económica y crisis migratoria y humanitaria. No es generalizado, pero sí en puntos específicos. Lo que destacaría es lo que decía justamente, que los países que mejor desempeño han mostrado para enfrentar la crisis casualmente han seguido estos lineamientos, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y nuevamente vemos cómo la mejor política exterior no es la política interior. Ahí tenemos el caso específico de Argentina y Chile, son los dos que destacaría. En el caso de Argentina, vemos cómo un presidente se decidió a tomar acciones prontas, dejaron de lado cuestiones políticas, vimos a toda la oposición, a los candidatos presidenciales dar un mensaje conjunto para invitar al presidente a un diálogo a fin de tomar medidas pertinentes y en tiempo. Crearon una comisión para justamente atender las cuestiones relacionadas con los empleos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que en América Latina un número importante de gente depende de la informalidad. Es el caso específico de México, que casi un 60% depende de esa informalidad, ¿no? Entonces, si tú atiendes de manera oportuna las cuestiones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas y apoyas a este tipo de personas del sector laboral informal, tienes una buena ventaja y un nivel de aprobación destacable. Es el caso de Alberto Fernández, que tiene un 79% de aprobación actualmente.
El caso de Chile es otro que yo destacaría. Tienes a un Piñera que estaba en un nivel de aprobación de casi el 12%, lo duplicó al 21% con medidas claramente ad hoc a la situación. Creó una comisión para dialogar entre el sector privado y el gobierno, cosa que no está sucediendo, por ejemplo, en el caso particular de México, que está habiendo ciertas diferencias. Aquí en Chile tienes un diálogo nacional entre los dos entes de gobierno, digamos así. Tienes apoyo a las pymes y adicional tienes medidas, por ejemplo, el presidente lanzó una iniciativa para crear una especie de ID donde van a poder identificarse las personas que ya estuvieron contagiadas y que eventualmente se vuelven inmunes, para tener una medición mucho más clara de qué comportamiento va a tener la pandemia post el punto más fuerte. Entonces vemos cómo la visión va mucho más allá y es completamente contrastante con países como Brasil, claro, o países como Nicaragua, que buscan o llaman a movimientos sociales el amor en tiempos de COVID, como le llamó en ese momento Ortega, ¿no? Entonces creo que ahí está muy claro y eventualmente vemos cómo los comportamientos de las curvas están reflejando los efectos de estas decisiones. Claro. Alejandro, en efecto, ya que pase esta pandemia, vamos a voltear a ver cuáles fueron las mejores experiencias comparadas en América Latina para poder haber aplanado la curva más rápido, haber salido, digamos, de la fase 3 de una manera mucho más eficiente. Hoy, ¿qué es lo que estás viendo? Y ya te tenemos en video, por cierto. Mira, Genaro, la pandemia pasará, pero dejará, pues, según la CEPAL, mayores cifras de pobreza extrema en una región donde eran ya muy altas. Yo lo que veo es que la pandemia está teniendo efectos muy severos en la región, en que los países pues ya enfrentaban, como bien dijo Jorge, una crisis, reducción de tasas de crecimiento, cuando no recesión, problemas de desempleo, problemas para mejorar la distribución del ingreso. Ahora tu tarjeta Falabella Soriana te da más. Obtén 3% en dinero electrónico al comprar en Soriana y City Club y 1% al comprar en otros comercios. Disfruta estos beneficios todos los días en todas tus compras. Solicítala hoy mismo. Falabella Soriana, lo que quiero vivir. El ingreso y situaciones fiscales de debilidad. Los países deberán enfrentar estos desafíos previos a la pandemia, pero que en algunos casos se recrudecerán, Genaro. Claro. Se reducirá la capacidad fiscal, serán necesarios, esto es muy importante, recursos para múltiples demandas. Los dilemas son variados y bueno, pues sí, genera profundo impacto económico. Todos los países de América Latina yo creo que están interconectados en términos migratorios, comerciales y sobre todo en recepción de remesas, que se van a ver muy afectadas y que grandes comunidades en toda la región pues viven por remesas. Estamos frente a una situación excepcional, yo veo, que requiere, Genaro, pues respuestas excepcionales, ¿no? Claro. Y por último, Lila, a ver, antes de irnos al corte, ¿qué es lo que destacarías hasta este momento? Y otra vez les reitero una invitación para armar ya una vez el programa del próximo viernes, las respuestas económicas en América Latina al COVID. Pero ¿por qué nos quedamos ya, Lila, simplemente con ahorita las mejores prácticas que has visto de gobiernos latinoamericanos, prácticamente 2 meses casi ya de los primeros casos en la región? Sí, mira, hay mucho que no sabemos del coronavirus. No sabemos exactamente cómo reacciona la gente, hay muchos síntomas diferentes en cómo reacciona cada persona, pero sí sabemos varias cosas que son científicas, que son numéricas y que van más allá de una opinión y que van más allá de un sistema político. Es decir, nosotros sabemos, dada la experiencia de otros países a nivel internacional, que la supresión y la mitigación logran aplanar la curva para no rebasar los sistemas de salud pública, para darle la oportunidad a los sistemas de salud pública que puedan absorber de manera paulatina a los casos de coronavirus. Y yo creo que más allá de quién esté en el poder, yo creo que los números no fallan y van a ser juzgados cada político y cada gobierno por los números que vayan desarrollándose, y creo que esas estrategias van a poder ser medidas gracias a si se hacen pruebas masivas, obviamente, pero este virus no respeta fronteras y no respeta sistemas políticos, y yo creo que sí tenemos que recurrir a la ciencia, no caer en opiniones, no caer en sistemas políticos y más bien atacar esto de frente
porque aparte vamos contratiempo. Si algo se ha notado es que estos y estas decisiones se tienen que tomar a tiempo y que vienen acompañadas con costos políticos muy fuertes. Y como tú bien dices, económicamente la región, ya lo dijo la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de la ONU, va a vivir la recesión más fuerte de su historia, cayendo un menos 5.3% para el 2020, peor que la Gran Depresión, peor que en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional está estimando que va a caer un menos 5.2% el crecimiento económico, y aún cuando se puede dar quédate en casa, hay mucha gente que vive al día en América Latina y que no puede quedarse en casa porque tiene que salir diario a darle de comer a sus familias. Dado a eso, se está estimando que va a crecer un 4.5% el nivel de pobreza, 30 millones van a entrar en pobreza y 16 millones van a ser adicionados a pobreza extrema. Y esto, Genaro, acompañado de un desempleo que va a crecer un 11.5%, que eso se traduce en 38 millones de personas de desempleo. Entonces, más allá de lo que estamos viviendo ahorita en una pandemia en tiempo real, tenemos que ver cómo va a ser esa fase de recuperación a mediano y a largo plazo, porque la región va a tener que integrarse de una manera innovadora, dado que el comercio internacional y los países alrededor del mundo van a estar fuertemente agravados por esta pandemia. También se está estimando que la economía global va a caer un menos 3.0%. Entonces, esto va a tener un efecto grave en América Latina y la gente más necesitada se va a ver muy afectada. Entonces, yo creo que eso hay que tener, ponerle mucho énfasis de aquí al futuro. Claro. Pues, ¿qué les parece si repetimos esta mesa para el próximo viernes para hablar de las respuestas en materia económica en la región? Si de una vez están de acuerdo, pues lo podemos dejar planteado ya para la próxima semana. Claro que sí, listos. Encantado. Pues ahí está. Pues gracias a los cuatro. Tenemos que hacer una pausa. Ya solamente regresaremos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas. Esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Como discutimos esta noche, Ecuador es uno de los países más afectados por el COVID-19 en América Latina. La provincia de Guayas, donde se concentra el mayor número de casos, ha atraído la atención del mundo al registrar más de 6,000 muertes. Aunque hasta ahora no ha sido posible determinar la causa de todos los decesos y las autoridades sanitarias únicamente reconocen